vamos a tomar contacto a esta hora y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, el señor Alfonso Bustamante Cani. Él es el presidente de la CONFIET, ¿no? A propósito de los sucesos lamentables registrados en Patás, en la Sierra de la Libertad. Señor Bustamante, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenos días, señor Hernández. El gusto es mío por prestarme la señal del radio para lamentarnos sobre el ataque criminal y terrorista de la cual fueron víctimas los trabajadores de la mina Poderosa, de la compañía minera Poderosa. Y lo primero, quiero solidarizarme con las familias de los trabajadores que fallecieron asesinados en este brutal ataque. Señor Bustamante, ustedes a través de un comunicado público han instado al gobierno, al Ejecutivo, a tomar medidas inmediatas, pero precisemos un conjunto de antecedentes, ¿no? Distintos gremios empresariales han venido advirtiendo esta situación, no de ahora, desde hace mucho tiempo. La Cámara de Comercio en La Libertad, el señor Medrano, ya lo advertía. La propia empresa minera Poderosa, a través de sus funcionarios, ya lo advertía. Usted, en reiteradas oportunidades, también advirtió el crecimiento exponencial de la criminalidad organizada. Y en Patás ya se conocía estos hechos, no de ahora, sino desde hace varios meses, ¿no? Cierto, estamos en un momento bastante complicado, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer a partir de ahora? ¿De qué manera se le tiene que exigir al gobierno tomar acciones en Patás y en otros puntos del país? Perfecto, muchas gracias por formular la pregunta de esa forma, porque realmente, más allá de la emergencia y del escándalo y el dolor que todos sentimos por la muerte de 10 compatriotas y que quedan heridos 15 más, realmente hay que pensar en el futuro. Y para pensar en el futuro tenemos que entender cómo funciona la minería ilegal. Y esto es la única forma, entender cómo funciona el monstruo es la única forma de cortarle la cabeza. Y para esto no solamente es responsabilidad del gobierno, sino también de los actores privados. Y quiero explicarme un poquito más. Con el fin de formalizar la minería en la pequeña minería, desde hace un tiempo se pusieron unos requisitos mucho más laxos para entrar a esta actividad, y que fuesen controlados por la Dirección Regional de Energía y Minas de cada una de las regiones, sin embargo, entregarle a las regiones o a dichas direcciones las capacidades de gestión, porque además son muchísimas. Y entonces, estas entregan un certificado que permite a los pequeños mineros a comprar, por ejemplo, explosivos. Desde la puesta en marcha de este dispositivo hasta el día de hoy hemos visto que ha habido poca éxito en la formalización de la pequeña minería, de la minería informal. Sin embargo, le ha abierto la puerta y las ventanas a la minería ilegal para que pueda facilitar la compra de explosivos, por ejemplo, y además la comercialización de sus productos. Entonces, estos certificados, más allá de ayudar, lo que están haciendo es potenciar a este grupo de criminales que desarrollan su actividad en la minería ilegal. Y es así que esta actividad hoy día supera en ingresos la del narcotráfico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se ha facilitado, por supuesto, sin querer, pero las medidas hay que tomarlas y revisarlas por su eficacia y no por sus intenciones. La intención puede haber sido buena, pero la medida resulta absolutamente nefasta porque ha potenciado el negocio de minería ilegal. Pero ahí también entra una responsabilidad del sector privado. Deberíamos, Estado y privados, Estado y empresa, coordinar estrechamente y fiscalizar de dónde provienen los minerales, sobre todo
los minerales de mayor valor, como el oro, por ejemplo, una vez que este es procesado en alguna planta, que hoy día esta planta podría tener algunos permisos, a pesar de ser ilegal, y ya expliqué por qué, porque han sido estos muy, muy laxos, y una vez transformado en oro, ¿no? Este producto es difícil de determinar. El oro es igual, provenga de la mina más cumplidora y provenga de una actividad donde se realizan matanzas, se realiza una actividad brutal como la que pretenden hacer hoy estos ilegales tomando a la fuerza una unidad minera. Entonces, hay que fiscalizar, controlar, auditar en toda la cadena, y esto incorpora las fundiciones, también los comercializadores, hasta las instituciones financieras y, por supuesto, las empresas de seguridad y todos. Entonces, solo cortando esta actividad y haciendo más difícil para los ilegales esta actividad es que vamos a comenzar a poder poner la lucha y no enviar pues solamente a los policías a unas batallas campales con las dificultades que ya sabemos que tienen los policías, con falta de recursos y, digo yo, con mucho miedo a que a posterior a un enfrentamiento con estos criminales ellos sean acusados de hacer uso excesivo de la fuerza y quedar invalidados o inclusive encarcelados, ¿no? Entonces, la situación es muy compleja, ¿no? Y por supuesto, un tema fundamental y que también se requiere de manera inmediata es actuar con inteligencia. Mire usted, esta acción del sábado en la madrugada no ha surgido de manera espontánea. Esta ha requerido planificación, logística. Esas cosas requieren coordinación de un gran grupo de personas. ¿Por qué no se pudo prever este asunto? ¿Por qué, como usted pregunta, si ya sucedió antes, ya se viene advirtiendo? No, ¿por qué no tenemos un servicio de inteligencia que advirtió lo que estaba sucediendo? Es mucho más caro, ¿no?, lo que nos ha pasado. Una vida humana no se puede recuperar jamás. Los bienes materiales sí. Y 10 vidas humanas es intolerable. El Servicio de Inteligencia Nacional tiene que reforzarse. Entonces, sin eso, el Servicio de Inteligencia es preventivo, no ex post. Ahora tiene que entrar la policía, por supuesto, ¿no?, a recuperar los terrenos, ¿no?, pero con peligrando la vida de los policías y demás civiles, trabajadores de la mina. Con inteligencia, todo esto se puede prevenir. Ahora, señor Bustamante, usted ha hecho una descripción bastante directa de cómo opera la red criminal. Y es cierto, este circuito criminal que se registra en la zona altoandina de La Libertad, en Patás de manera específica, ya se conocía. Y la manera también cómo se está utilizando el REINFO, que es el registro de mineros informales, ¿no? A partir de ahí se hace una justificación para el lavado de activos. Y esto lo conocen. Esto no es nuevo. Esto lo han venido denunciando. La forma como operan. Nosotros hace 3 meses conversábamos con un periodista que denunció, Pedro Yaranga, la forma sistemática cómo llegaban redes criminales de venezolanos, colombianos, ecuatorianos, incluso criminales que se movilizaban desde la provincia constitucional del Callao, supuestamente para brindarles seguridad a los mineros ilegales. Compraban el acopio, el oro ilegal, y a partir de ahí esto se comercializa con el registro que tiene un minero en el REINFO. O sea, es una válvula, es un canal justificado para la extorsión, para el lavado de activos, etcétera, etcétera. Yo le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque así como está ocurriendo en Patás, también en Madre de Dios ocurren hechos muy parecidos o similares. En la zona de Altoandina, en Arequipa, también está ocurriendo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que exigirle al gobierno, al Ministerio de Energía y Minas de inmediato para frenar esto?
Mire usted, la revisión del Reinfo, coincidimos usted y yo con que eso ha sido la válvula que ha permitido hacer crecer esta actividad ilícita y violenta además, y hay que revisar esa regulación. Si no ha servido, como dije, si la norma no ha sido eficaz, entonces hay que repensarla y establecer otros mecanismos, sobre todo de fiscalización. Lo que sucede en el Perú, como siempre, es que tenemos se mide con diferente vara. Convive en el Perú un sector que es absolutamente regulado, con regulaciones de primer mundo, exigencias de primer mundo, con una actividad que tiene unas barreras muy bajas de supervisión, regulación, y entonces eso permite, ¿no? Permite que personas personas y empresas que no deberían ser capaces de sortear esta regulación lo hagan. Entonces, por eso, lo primero que diría yo es repensarlo y revisar que si la reinfo es una medida eficaz o no. Aparentemente no, porque el daño es mucho mayor que el beneficio. Entonces, devolver esas competencias al Ministerio de Energía y Minas y ver, y más bien el control y el potenciar las actividades de la pequeña minería deberían ser más simples para todos y además sin bajar las medidas, los requerimientos ambientales, por ejemplo, y de seguridad, ¿no? Pero porque solamente así protegeremos el medio ambiente y a las personas. Pero realmente lo que viene es una fiscalización de toda la cadena. Y por otro lado, ya que estamos metidos en esto, ya que hay que desmantelar una red criminal de miles de millones de dólares. Ayer escuchaba los montos de la minería ilegal hoy día son superiores a los de la empresa minera más grande del Perú. Así de mal estamos. Entonces, si es que, como hay que desmantelarlo, se requiere, por supuesto, inteligencia, servicio de inteligencia, ¿no? Y además, y para desmantelar, necesitamos un refuerzo en la policía. Señor, le quiero decir que necesitamos realmente trabajar en respaldar, fortalecer y empoderar a nuestra Policía Nacional. Esto quiere decir darle el soporte, una vez más, de inteligencia, pero además los recursos para que puedan realmente defenderse y desmantelar organizaciones criminales como esta. El sistema criminal en el Perú ha escalado desmedidamente. Y evidentemente si la policía sigue con los mismos recursos que antes, pero la criminalidad los ha multiplicado por 100, y vamos a perder esta batalla. No solamente suceden estos problemas en la minería. Hoy día vemos que en todo lugar donde hay actividad descentralizada, ¿no? Es que comienzan a surgir, ¿no? estos espacios para criminales que no solamente tienen un fin económico, sino quieren hacerse del control hoy día hasta de todo el país. Vemos lo que sucede en este instante mientras hablamos en Barrio Chino, por ejemplo, en el sector agrícola, en Ica. Vemos que ya se vienen preparando desde hace un par de días, ¿no? Se viene preparando un grupo, ¿no? Que pretende, ¿no? bloquear la carretera panamericana cuando perfectamente saben que se inicia la campaña de la uva. La campaña de la uva en Ica representa más de 200.000 trabajadores, ¿no? En 2 meses, ¿no? Y una época donde los trabajadores reciben no solamente la remuneración normal y cotidiana, incluido el bono beta, sino bonificaciones adicionales por productividad, ya que en 2 meses se juegan la vida las empresas agrícolas de uva. Entonces, justamente están tratando de
hacerse sentir. Eso tiene que ver con extorsión, tiene que ver con un negocio ilegal que se forma con cada parada de autopistas, por supuesto. Claro. Hay cupos, y este es este crimen organizado que estoy diciendo y que lo tiñen acá de carácter político, pero en realidad no es un brazo más de este grupo de crimen organizado. Entonces, si sabemos que esto se está orquestando, si sabemos que llegaron ya bolivianos a reforzar este trabajo, ¿qué estamos haciendo nosotros para protegernos? Finalmente, señor Bustamante. ¿Por qué no se ha declarado todavía en emergencia la red vial nacional que permita a las autoridades, ¿no es cierto?, a hacer un control preventivo cuando se están preparando los cierres de carretera? Lo mismo pasa en Virú. Perdóneme que le comente también de esto. La baja productividad que hemos tenido agrícola en este año, que el Perú ha tenido, sobre todo en el norte, los mangueros han producido entre el 10 y el 20% de su presupuesto, lo mismo los limoneros, lo mismo los palteros y los uveros en el norte. Entonces, evidentemente, eso quiere decir que hay cientos de miles de trabajadores que estaban esperando ansiosamente la época de cosecha de esta actividad y no la van a tener, no los van a contratar porque no hay fruta que cosechar. Entonces, cientos de miles de peruanos hoy día en el norte, en Piura, no tienen empleo en diciembre, enero. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? En cualquier cosa va a haber un estallido. Y coincidentemente, yo quisiera hacer una propuesta acá al gobierno. Coincidentemente, necesitamos prepararnos para el fenómeno del Niño. Se ha delegado a la Autoridad Nacional el agua, el equipamiento de la infraestructura, con lo cual hemos visto grandes avances en el desarrollo de estas medidas preventivas, pero en los últimos 2 meses tenemos la oportunidad de seguir acelerando esto y generar trabajo para todas esas personas, para todos esos cosechadores que hoy día no tienen nada que cosechar. Pues contratemos a esos trabajadores para limpiar cauces, para trabajar en la descolmatación de los ríos. Tenemos esa gran oportunidad, no la descartemos. Finalmente, señor Bustamante, agradeciéndole la amabilidad de su parte, ¿cómo va a afectar esta situación en el país? Estamos en un proceso recesivo con niveles económicos nada, digamos, auspiciosos, ¿no? ¿Cómo nos afecta ante el mundo, ante los inversionistas, esta situación que se está generando en el país y con una inercia del gobierno? Evidentemente, esto es uno de los principales. Esto y la inseguridad ciudadana la recesión y la inseguridad ciudadana son los principales problemas que quejan a la población, lo cual requiere del gobierno central imaginación para atraer inversiones, que, como usted sabe, es la única forma de generar empleo digno y permanente. Entonces, se han tomado algunas medidas sectoriales en la ley de presupuestos ahora. Creemos que en algunos casos son confusas y queda por aclarar. Creo que las intenciones han sido buenas, pero tienen otra vez que mejorar o aclarar a qué se refiere, tal como han sido redactadas algunas de las medidas en el agro, por ejemplo. El nivel de la propuesta es absolutamente ineficaz. Entonces hay que aclararlo para que ésta cumpla lo que han querido decir los congresistas. Ahora, reactivación es facilitación de la inversión que nos mueve la economía. Construcción civil. Construcción civil, tenemos el Fondo Mi Vivienda, que hay que potenciarlo, yo digo, hay que multiplicarlo por 10, porque tenemos un déficit de vivienda muy grande y es una inversión que hace el Estado en un subsidio directo al poblador vulnerable, y que además tiene una recuperación de esa inversión en el subsidio al poblador vulnerable, una recuperación muy grande, muy rápida, por la
por la rapidez en la que se genera mayor actividad, Claro. impuestos y además cierre de brechas. Ahí va una que es facilita y de aplicación inmediata. ¿Por qué? Porque no se requiere grandes estudios de ingeniería para poder desarrollar infraestructura grande. Esto tiene una respuesta inmediata de los inversionistas porque se trata de infraestructura muy sensible, muy sencilla, conocida. Entonces, ahí podría estar uno. En la aclaración de la ley agraria está la segunda fácil de hacer, porque claro, pasa el sector agrícola por uno de los peores momentos. En la pesquería, en la parte regulatoria, vemos que el IMARPE, ¿no?, que es el organismo técnico y científico que estima cuánto debe poder pescarse, ¿no?, y establece rangos para proteger la biomasa. Sin embargo, el Ministerio de Producción lo que debe hacer es irse, obviamente, en momentos como este, a todo lo que le ha permitido, al rango superior que le ha permitido el IMARPE, porque sabemos que necesitamos reactivar la economía. Entonces, eso es pensar proactivamente y ayudar a que a que se reactive la economía de manera inmediata. Entonces, este modo de pensar donde el sector público y el sector privado están en un concierto de crecimiento y con los objetivos, es la única forma que podemos salir de este proceso recesivo. Muy bien, don Alfonso Bustamante Cani, presidente de la Confieta, ha sido un gusto conversar con usted y yo le agradezco la gentileza de haber atendido esta comunicación con Red de Comunicación Regional RCR. Muy amable, que tenga buen día.